A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Puede una idea ser más peligrosa que una bala? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los experimentos militares más turbios de la historia. Fue una apuesta que literalmente sacrificó cientos de miles de vidas solo para responder a una pregunta bastante aterradora. ¿Es posible fabricar un soldado mejorado como si fuera un producto en una cadena de montaje, sin importar para nada su inteligencia? Y es que esa es la pregunta clave, ¿verdad? Vamos a ver cómo una simple teoría sobre la inteligencia humana acabó convirtiéndose en un arma con unas consecuencias, bueno, devastadoras en el mundo real. Vale, para meternos de lleno en esta historia, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos con la apuesta que lo inició todo, luego vamos a desentrañar la ideología que había detrás, su pasado, que ya os digo que es bastante oscuro, el terrible coste humano que tuvo, y al final veremos qué dice la ciencia que explica por qué todo esto estaba destinado a fracasar desde el minuto uno. Venga, vámonos a 1966. La guerra de Vietnam es un auténtico atolladero para Estados Unidos. A pesar de que están metiendo una cantidad brutal de dinero y vidas, la victoria pues no llega. Y cada día las malas noticias acaban en el despacho de un hombre, el secretario de Defensa, Robert McNamara. McNamara estaba, vamos, entre la espada y la pared. Retirarse de la guerra era un suicidio político, una humillación para el país. Así que se decantó por una solución que era, cuanto menos, impensable: reclutar a cientos de miles de hombres que el propio ejército ya había rechazado por tener una aptitud mental demasiado baja. Básicamente, carne de cañón para una guerra que no se podía ganar. Para entender cómo se le ocurrió esto, hay que mirar su pasado. Ojo, McNamara no era militar, venía de ser un alto ejecutivo de la Ford Motor Company. Su genialidad, por así decirlo, era optimizar sistemas, y en su cabeza la guerra se podía gestionar con la misma eficiencia fría que una cadena de montaje de coches. Su teoría era tan simple como aterradora. El ejército sería una fábrica. Los oficiales, con su cociente intelectual alto, serían el cerebro, los que diseñan la estrategia. Y los soldados con bajo CI serían las manos, simples ejecutores de órdenes sencillas y repetitivas. No necesitaban pensar, solo obedecer. Así de simple. Pero claro, esto no se podía vender así al público. La justificación oficial era que el programa era una oportunidad. Se dijo que la disciplina militar y la experiencia en combate iban a mejorar a estos reclutas, que les aumentaría el CI y les daría un futuro mejor. Vamos, una especie de programa de mejora social a través de la guerra. Pero esta idea de McNamara no salió de la nada, ¿eh? Se apoyaba en una historia bastante oscura, la de cómo la medición de la inteligencia pasó de ser una herramienta para ayudar a ser un arma de control social. Todo fue un proceso gradual. Empezó con Galton y su duda sobre si la inteligencia se heredaba. Luego, Binet y Simon crearon un test con una intención súper noble: ayudar a niños con problemas de aprendizaje. Pero cuando la idea cruzó el charco y cayó en manos de psicólogos como Terman, se convirtió en una forma de etiquetar a la gente con un único número. El punto de no retorno fue en 1927, cuando el mismísimo Tribunal Supremo de EU dio luz verde a las ideas eugenésicas. Y esto nos da una idea de la mentalidad de la época. Ojo, porque términos como morón no eran simples insultos, eran diagnósticos científicos. Se normalizó la idea de que había gente que de nacimiento era inferior, una carga que la sociedad de alguna forma tenía que gestionar. Esta frase tan escalofriante pertenece a la sentencia que legalizó la esterilización forzosa en Estados Unidos. Demuestra hasta qué punto estas ideas pseudocientíficas habían calado en las instituciones más poderosas. Se estaban justificando actos terribles en nombre de un supuesto bien social. 70.000 personas esterilizadas a la fuerza. Esa es la consecuencia de convertir una teoría en una política de Estado. Este era el mundo en el que nació la idea de McNamara, un mundo donde optimizar la sociedad eliminando a los no aptos era una idea aceptable. Bueno, pues volvamos a Vietnam para ver qué pasó con este gran experimento, qué ocurrió cuando la teoría de la cadena de montaje se dio de bruces con la caótica realidad del campo de batalla. Pues como os podéis imaginar, el resultado fue una catástrofe. Los datos es que no hay otra palabra, demoledores. Los análisis de los archivos del Pentágono demostraron que los soldados del Proyecto 100.000 tenían el triple de probabilidades de morir en combate que los soldados regulares. La premisa del programa fue un fracaso absoluto y total. Los informes de los veteranos están llenos de historias que le ponen cara y ojos a estas cifras. Hablan de soldados que se quedaban paralizados bajo el fuego enemigo, que cometían errores súper básicos una y otra vez, como el famoso caso del recluta que se puso 2 botas del pie izquierdo para una inspección. Sufrían una sobrecarga cognitiva que los hacía ineficaces y, lo que es peor, peligrosos para ellos y para sus compañeros. ¿Y para los que sobrevivieron? ¿Qué pasó? ¿Mejoró su futuro? Pues ni de lejos. Esa promesa fue una mentira cruel.
Los estudios demostraron que su CI no aumentó ni un punto. Al revés, sus vidas fueron peores en todos los sentidos, en empleo, en salud mental, en ingresos. El programa no solo les falló en la batalla, les robó la oportunidad de tener una vida digna al volver a casa. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué fracasó de una forma tan bestial? La respuesta no está en la estrategia militar, sino en la neurobiología. McNamara entendía de sistemas, pero ignoró por completo cómo funciona nuestro cerebro en situaciones de estrés extremo. A ver, para resolver un problema, nuestro cerebro sigue 3 pasos muy básicos. Primero, percibe los datos, luego abstrae los patrones que son importantes y finalmente decide qué hacer. Ese segundo paso, el de encontrarle sentido al caos, depende de una función cognitiva que es crucial, la memoria de trabajo. Y aquí está la pieza del puzzle que a McNamara se le pasó por alto. En el campo de entrenamiento, si te equivocas, aprendes, es una lección. Pero en un combate real, un error significa la muerte. Y esa diferencia genera un nivel de estrés que cambia por completo las reglas del juego en nuestro cerebro. Y la neurociencia lo confirma. Bajo un estrés extremo, nuestra memoria de trabajo puede desplomarse hasta un 50%. Para un soldado con una capacidad cognitiva alta, esto ya es un problema grave. Pero para alguien que ya partía de un nivel bajo, esta reducción lo deja funcionalmente a cero. Se quedan literalmente en blanco, incapaces de pensar, incapaces de actuar. Toda esta tragedia nos obliga a hacernos una pregunta bastante incómoda, la verdad. ¿Qué valor real tiene un número como el CI? ¿De verdad puede definir el potencial de una persona? Y fijaos en esta ironía que es alucinante. El estudio más largo de la historia sobre personas con un CI súper alto, los llamados térmites, demostró que aunque solían tener éxito en profesiones estables, ninguno de ellos cambió el mundo. Y lo más fuerte es que 2 niños que fueron rechazados del estudio por no tener un CI lo bastante alto, William Shockley y Luis Álvarez, acabaron ganando el premio Nobel. El CI parece que predice el éxito dentro de unas reglas ya establecidas, pero fracasa totalmente a la hora de predecir la genialidad que rompe esas reglas. Y esto nos deja con la pregunta final, una que va mucho más allá de esta historia. Si no es un número, ¿cómo medimos el verdadero potencial de una persona? Y sobre todo, ¿a cuántos genios hemos descartado por mirar la etiqueta equivocada?